¿Cómo están, chicos? Vamos ahora a resolver un ejercicio con condiciones, ¿ya? Nos van a dar lo siguiente. Nos dicen que dado un año, se desea corroborar si este es considerado un año suertudo. Bueno, seguramente nos van a explicar qué es un año suertudo, para lo cual se sabe que un año se considera año suertudo. Acá está la clave: si todos sus dígitos son suertudos. Muy bien. El término nos dice que los dígitos tienen que ser suertudos, entonces seguramente nos van a indicar qué se considera como suertudo. Se dice que los dígitos suertudos son el 4 y el 7. Entonces nos van a decir, la entrada consiste en un solo número entero que representa el año. Acá nos dan algunos datos, ¿sí? Es decir que n está comprendido entre 1000 y 9000, es decir que en pocas palabras tiene 4 dígitos. Entonces nosotros necesitamos obtener y revisar cada dígito que tiene el año y verificar que este dígito se considere como un dígito suertudo. Acá nos indican que los dígitos suertudos son el 4 y el 7. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? La salida debe ser un mensaje en pantalla que indique suertudo en caso de que el año sea suertudo y no suertudo en caso contrario. Entonces, por ejemplo, nos dan este dato de entrada, 4747. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Que analicemos cada uno de los dígitos. Es decir, tenemos que analizar 4747 y verificar si cada uno de estos dígitos, ¿sí?, es un dígito suertudo. Nosotros sabemos que un dígito suertudo es aquel dígito que es un 4 o un 7. Entonces, este sí cumple, este también cumple, este cumple, también cumple. Entonces, como todos cumplen, entonces quiere decir que este es un año suertudo, como nos muestra en el resultado. Si vemos el siguiente ejemplo, nos dan 2019 y acá analizaríamos, este no cumple, entonces no es suertudo, no suertudo. Entonces el ejercicio no es complicado, lo único que hay que hacer acá es aplicar la lógica que en algún otro ejercicio hemos visto de separar los dígitos. Porque nosotros tenemos que verificar dígito por dígito si el año en totalidad de todos sus dígitos tiene dígitos suertudos. Entonces vayamos a hacer un análisis. Sabemos que la entrada, ya en el problema nos dicen que es un número, que es un año en pocas palabras. ¿Qué es la salida? La salida simplemente es un mensaje. Un mensaje que depende de que si el año es suertudo o no. Y el proceso, muy bien, vayamos al proceso. Este año nos están indicando que va a tener 4 dígitos. Vamos a representar cada uno de los dígitos de la siguiente manera: dígito 1, dígito 2, dígito 3 y dígito 4. Un año va a estar compuesto por 4 dígitos. Nosotros necesitamos separar estos dígitos, ¿sí? El proceso de separación de dígitos ya te lo enseñé en alguna oportunidad, ¿no? ¿Cómo separamos dígitos? Los dígitos son fáciles de separar en el sentido en que nosotros podemos hacer lo siguiente. Sabemos que el operador módulo, no te olvides de esto, devuelve el residuo de la división entera. ¿No? Entonces, si te pongo un ejemplo ahorita, si yo te quedaría 83 dividido entre 5, ¿a cuánto me daría esto? 8 entre 5 me da 1, me sobra 3. 33 entre 5 me daría 6 y me sobraría 3, ¿no? Entonces 16 por 15 me da 80. Vamos, no sé, estamos bien, ¿no? 8 entre 5, a 1 me sobra 3, sí, estamos bien. Entonces este 3 es el residuo. Muy bien. Pero nosotros necesitamos ahora determinar los dígitos. Para determinar los dígitos, nosotros sabemos por ejercicios anteriores que los dígitos los podemos determinar fácilmente aplicando la división entera entre 10. Es decir, si yo agarraría 83 y le haría la división entera entre 10. Recuerda, la división entera quiere decir que estas operaciones no van a tener valor decimal. 83 entre 10 me da de manera entera a 8. 8 veces 8 por 10 me va a dar 80. Y al 83 me faltaría 3. Este es el residuo, ¿sí? Este residuo, si te das cuenta, es el último dígito.
Ahora, de la división entera de cualquier número entre 10, quiero que rescates dos cosas. El residuo se obtiene fácilmente, ¿sí? Perdón, vamos a hacer lo siguiente para que me entiendas mejor. La división entera de cualquier número entre 10 te va a devolver el residuo que va a ser el último dígito. Siempre. Si aplicas la división entera, te va a devolver el número original sin su último dígito. Estas dos consideraciones las vas a tener siempre en cuenta. Si te das cuenta, el 83, si lo has dividido entre 10, te da el 8. El 8 no tiene el último dígito. Entonces tenemos que hacer el mismo criterio para poder encontrar la solución al problema, pero ahora lo tenemos que hacer para un número. Recuerda que nuestro dato de entrada, nuestra entrada, es un número. ¿Ya? La entrada es un número que lo vamos a llamar A. Entonces A, si te das cuenta, lo vamos a separar en dígitos. Dígito 1, dígito 2, dígito 3 y dígito 4. ¿Sí? Ahora, para poder determinar estos dígitos, ¿sí?, vamos a asumir lo siguiente. Supongamos que tenemos el año 2021. En este caso, vamos a asumir lo siguiente. Esto es de 1, de 2, de 3 y finalmente esto va a ser de 4. ¿Cómo obtenemos los dígitos de forma separada? Pues apliquemos el criterio de la división entera entre 10. Yo agarro 2021 y voy a dividir entre 10. Vamos a hacerlo más acá. 2021, si yo divido entre 10, recuerda, si aplico estos criterios que te acabo de mencionar acá, no hay necesidad de que inclusive lo tengas que hacer de forma manual. Tú sabes, entre 10, aquí me va a sobrar 1 y aquí va a ser 202. Porque dice, el último dígito es aplicando el módulo, es decir, el residuo, y acá me da el mismo número original, pero sin su último dígito, sin este 1, entonces sería 202. A ver, vamos a hacer la división entre 10 aplicando criterio de división. 202 entre 10 me va a dar a 20, ¿no? 20 por 10 me va a dar 200 y me va a dar 2. Si vuelvo a hacer la división entera entre 10 acá, si te das cuenta, la división es exacta acá. Es 2 y entonces el residuo, cuando hay una división exacta, ¿cuánto va a ser? 0. Y bueno, si te das cuenta, hasta aquí hemos logrado nuestro objetivo. Este 1 es este dígito, este dígito 2 es esto de acá, el dígito 3 es esto, y el dígito 4 vendría a ser esto. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Vamos a asumir lo siguiente. Vamos ahora a partir del siguiente criterio. Esto para nosotros es A. Esto, si te das cuenta, estamos diciendo que es el dígito 1. Para calcular ahora este dígito 2, yo necesito este número. Pero este número es el resultado de hacer A con 10. Hacer una división. Entonces, yo necesito calcular eso. Entonces, yo voy a utilizar una variable auxiliar. Podría llamarse X. Recuerda, vamos a hacerlo en orden. Si vamos con orden, sabemos que el dígito 1 no es más que A módulo 10. Para calcular el dígito 2 voy a utilizar una variable auxiliar X, que la voy a llamar esto. Esto para mí va a ser X. Y X no es más que agarrar A y dividirlo entre 10. A dividido entre 10. ¿Sí? Ahora yo ya tengo X. Con X puedo obtener fácilmente el dígito 2. El dígito 2 no es más que X, ¿sí?, módulo 10. Muy bien. Ahora, yo necesito ahora que este 202 que era X se convierta en 20. Lo voy a llamar a esta variable Z. Entonces, ¿cómo calculo Z a partir de X? Z no es más que agarrar X. Recuerda acá, estamos haciendo una división. Es X dividido entre 10. Con Z yo puedo obtener el residuo. Entonces yo agarro el dígito 3, no es más que Z, residuo módulo 10, ¿no?
módulo 10. Y este valor de acá, si te das cuenta, es el dígito 4. Entonces el dígito 4 sería simplemente agarrar z y dividirlo entre 10, ¿no? Porque si yo divido z entre 10 voy a obtener esto, porque la división entera entre 10 me quita el último dígito y me quedaría simplemente con el 2 sueltito. Perfecto, aquí está la fórmula. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar? Tenemos que garantizar que tanto este valor de 1, de 2 y de 3 y de 4 sean 4 o 7. Entonces vamos a plantear una primera condición. Una primera condición que vendría a ser lo siguiente. El dígito 1 tiene que ser 4 o también podría ser 7. Esa es nuestra primera condición. También necesitamos plantear una segunda condición para el siguiente dígito. La segunda condición va a estar asociada al dígito 2 y es similar a la condición de acá arriba. Tendría que agarrar el dígito 2 tiene que ser 4 o también el dígito 2 tiene que ser 7. Dígito 1 y dígito 2 ya estarían contemplados. Vamos a la siguiente condición. Una tercera condición sería que el dígito 3 sea 4 o que el dígito 3 sea 7. Finalmente, una cuarta condición que indicaría que el dígito 4 tendría que ser 4 o el dígito 4 tendría que ser 7. Para que el año en total sea considerado un año suertudo, ¿qué nos dice el problema? Todos los dígitos deben ser suertudos. Entonces, para que todos sean suertudos, la condición 1, 2 y 3 y 4 tienen que cumplirse. Entonces acá tenemos una combinación. Si la condición 1 se cumple y la condición 2 se cumple y la condición 3 se cumple y la condición 4 se cumple, es suertudo. Entonces tenemos que garantizar que esto sea verdad, que esto sea verdad, que esto sea verdad y que esto también sea verdad. Si se cumplen estas cuatro condiciones combinándolas con i, entonces el año es suertudo. Caso contrario, no lo es. ¿Sí? Entonces acá tendríamos que aplicar posteriormente la resolución con PCI.